Bueno, Zeus es el dios que conforma el arquetipo de la paternidad. Por supuesto, pues en la mitología griega, pues, ¿no? En el panteón griego, entonces la posibilidad de hacer conciencia la trae Zeus, porque siendo un dios de la luz, al darle luz a las formas, tenemos entonces la posibilidad de hacer conciencia. Esto es bien importante, pues, en nuestro, en nuestro mundo y en el mundo psíquico particularmente. Entonces, Zeus, que conforma el arquetipo de la paternidad, eh, expresa los elementos paternos de lo que hemos llamado en lo romano el pater family, el padre de familia, la cabeza de la familia, o también se ha llamado el padre dinástico. Entonces ese padre dinástico, ¿verdad? Lo conforman todas las cabezas, que puede ser no solamente la de la familia, sino también pues la de la empresa, la de, bueno, diferentes elementos que tiene en la cultura la relación con lo paterno, pues, ¿no? El alto magistrado de la Corte de Justicia. Entonces ese también es un pater family de todo ese grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el padre da sustento, da protección, es generoso, es nutritivo, ejerce la autoridad y la paternidad. ¿Esto qué significa, no? Que el poder, la voluntad y la razón, que son elementos que hemos visto de la masculinidad y en particular de lo paterno, van a ser entonces expresados por este personaje, ¿no? En esta particular pintura, entonces vemos, ¿no? El poderoso que está, digamos, entronado con elementos de poder como es digamos, el cetro, ¿okay? Que está hablando pues de ese poder. Por supuesto que el poder es a todos los niveles, ¿okay? Y eh, vemos todos esos elementos que, como vimos en la cultura, cada una de las vamos a decir, de los elementos importantes de la cultura, como sería la pedagogía, la educación, la religión, el elemento de leyes. O sea, todas estas situaciones necesitan que sus características tengan que ver con este padre dinástico, con estas características que hemos visto en Zeus. Entonces, establece siempre unos límites. Un elemento que cuando estamos en psicopatología puede entonces darse una psicología del poder. Muy fácilmente, estas características paternas ¿cómo se llama? De autonomía y de dominio pueden llegar entonces a tener elementos de poder. Y cuando hay elementos de poder, entonces ya entramos en una situación psicopatológica donde en relación con los hijos va a haber entonces un distanciamiento. Yo soy el que tengo la razón, aquí se hace lo que yo digo, ¿okay? No le da un espacio a que el otro pueda también expresarse. Esto es bien importante para estos padres dinásticos, poder dar poder hacer ese límite y darle entonces cabida a los hijos. ¿Okay? Recientemente vi una serie en HBO que se llama Sucesión. En Sucesión vemos entonces un padre dinástico
pero un padre dinástico que ahora a su edad que avanzada, en donde ya también tiene una patología orgánica, donde tendría que ceder el poder, pues resulta que hasta ese momento todos estos hijos han estado bajo ese dominio y donde ese padre que puede ser tiránico y que ha impedido entonces el crecimiento de estos hijos de una u otra manera. Y entonces, bueno, vemos allí en esta serie, bueno, cómo se van dando estas limitaciones y cómo este padre, que es lo que hemos llamado, que tiene un complejo de Cronos, que el Cronos, ¿se acuerdan? Que les dije el primer día, que se come a los hijos. Pues este padre tiránico, este padre, digamos, que tiene estas características, se convierte entonces en un Cronos, ¿verdad? Se come a estos hijos y ahora que necesita, pues, ceder, pues, digamos, esa dinastía, que en este caso, pues, es una gran empresa eh, económica, bueno, tiene todas estas dificultades, pero vemos, para los que hacen terapias de familia, lo que va ocurriendo con cada uno de los personajes, hijos, esposa, etcétera, lo que es como lo que se da como consecuencia de esta tiranía. En el caso de los varones, pues para obtener pues ese sitial, y el caso de la mujer, que es muy hija, que es muy ateneica, entonces es la hija del padre, que pareciera, ¿no? Que ahí hay ya, como que sin hablar, solamente con las miradas y con la expresión, como que ella fuera la que va a tomar el trono, pero no, ni siquiera con todo esto que se va dando, este padre cede, ¿no? Eh, una de las películas que, dentro de muchas, realmente cuando empecé a ver películas del padre, bueno, son tantas, pero tenemos entonces a esta película, bueno, que hizo historia, que hace historia, que es El Padrino, ¿no? El Padrino, la mafia. Y la mafia se comporta como una familia dinástica, ¿sí? Es un pater family. Este es un padre que lo primordial es la familia. Y si para mantener a la familia tengo que matar a 17 personas esta noche en las calles de Chicago, pues mira, eso es lo que le va a dar entonces una dinámica a la familia. ¿Ok? Y eso pues entonces estaría dentro de esa dinastía y dentro de esas posibilidades para un personaje como el padrino. ¿Sí? Y ahí vemos todas las características de protección, de generosidad, de nutrición, de autoridad y dominio, por supuesto, de poder, la paternidad y el patrimonio es lo más importante para esto. Entonces, bueno, en todas las películas que se han hecho después del Padrino, dos, tres, etcétera, vemos la misma dinámica y que por supuesto, bueno, tiene pues otras ramas, etcétera, pero me parece pues que es interesante, ¿no? ¿No? No importa cuál sea el negocio, no importa si el negocio es de las drogas, si son bandas criminales, etcétera. Lo que importa es la cohesión familiar. Eso nos podría poner pues en elementos éticos de la situación, que sería pues otro tema a discutir. La mafia, entonces, ¿no? Bien. Eh, tenía también, porque vamos a poner estas películas en orden de que salieron a la luz, París, Texas, ¿no? Pero entonces tendríamos que ver un poco a Hermes. Hermes, dentro de muchas características, bueno, es el dios de la psicoterapia, ¿sí? Eh, todos los procesos psíquicos están mediados por Hermes. No hay límites, aunque es un dios que marca territorios. Por otro lado, pues no hay límites porque le da espacio a todo lo posible, aunque sean elementos oscuros y desconocidos. Y justamente, pues allí es donde va a haber las conexiones para hacer psicoterapia. Entonces, ¿qué pasa con un Hermes que con todas estas características tiene hijos?
Bueno, puede ser un padre simpático porque juega, tiene aventuras, etcétera, etcétera, pero vemos que en un momento dado lo más importante para Ernest es sus elementos interiores, ¿sí? Y entonces en París, Texas, vemos que el personaje hace un viaje y por supuesto abandona a la esposa y abandona los hijos, abandona la dinámica familiar. Esto es interesante porque lo que vemos es que finalmente opta por tomar la vía de la libertad y la vía de la libertad es su propio proceso, su propio viaje y deja de lado pues entonces estas otras situaciones a las cuales pues no les da ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en presencia de un padre que abandona, un padre distante, un padre que está metido dentro de lo suyo, que pudiera ser entonces incluso tener un narcisismo, podríamos verlo también por allí, y que, bueno, como estamos viendo los elementos de lo paterno, aquí en este caso vamos a ver particularmente en esta película, pues que hay un abandono, que hay una distancia y que lo más importante es, en este caso, es él. Pasan muchos elementos, porque aquí me puse en contacto con algo que también vemos en la historia, en las tragedias, en la mitología, en algunas oportunidades, en las diferentes mitologías, cómo un padre puede sacrificar, matar a sus hijos eh, para, para darle la mayor importancia a lo que él hace, a su trabajo. En el caso, por ejemplo, de Agamenón, Agamenón, rey de reyes. Por supuesto que lo importante para Agamenón era la guerra, era el reino, ¿sí? Aunque estaba casado con Clitemnestra y tenía hijos, ¿sí? Los hijos no eran su prioridad. Lo que era su prioridad era pues la parte de poder. Entonces, en un momento dado, él este, eh, va a la guerra o quiere ir a la guerra y resulta que no hay viento y no puede sacar la flota del puerto. Cuando va al oráculo, el oráculo le dice que es Artemisa quien lo está castigando por una transgresión que él le hizo a Artemisa, que fue que mató a un ciervo, un animal predilecto por la diosa, y la diosa entonces pues lo paraliza, ¿no? Paraliza el viento. Y que la única manera de poder salir pues, de esta situación era sacrificar a su hija primogénita Ifigenia. Entonces él hace todo un trayecto ahí para decirle a la esposa, la madre de la muchacha, que le mande a la muchacha, por supuesto, le dice una mentira, que la va a casar con el héroe y tal, qué sé yo, y lo que había pues en el fondo de esto era el sacrificio de Ifigenia. O sea, lo más importante no es el hijo, sino lo más importante es su trabajo, en este caso, la guerra. Tenemos el caso también de lo que se ha llamado pues el complejo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham, patriarca. Ya estamos hablando del Antiguo Testamento. Y Dios le dice, Yahvé, le dice a Abraham que tiene que matar a su hijo Isaac como una prueba de que él pues, quiere al padre, Yahvé, etcétera, etcétera, y, bueno, y por eso cualquier cosa. En el momento ya preciso donde ya lo va a degollar, entra entonces en juego, al juego, ya ve y le impide que lo mate. Pero ya él iba a eso. Es decir, todo este poder y toda esta autonomía también es importante ver, bueno,
que estas son posibilidades que trascienden la relación padre-hijo. Tenemos entonces también en este mismo, vamos a decir, en esta misma línea, esta película, Carácter. Carácter es una película holandesa dirigida por Mike van Diem. Muy, muy buena película, interesantísimo la relación padre-hijo que se da allí. Hay un análisis del complejo materno, perdón, el complejo paterno y del carácter masculino, ¿ok? Que se pone en juego con esta ausencia de padre físicamente, pero un padre viviente por el cual este chico, bueno, lo persigue de alguna manera, hace todo lo posible, se educa para que el padre lo vea y le dé cabida en su vida emocional, hace que este padre, que es un abandonador, que es un padre ausente, entre en su vida, aunque sea en situaciones muy, muy extremas. O sea, por ejemplo, cae preso un día por todo un cuento ahí donde él no es el que transgrede, y el padre, que era alto prelado de la ley, ¿verdad? Bueno, nada, que lo metan preso, o sea, para nada una diferencia, ¿no? Un elemento que pudiera atraer pues a esa relación, ¿no? Tenemos un hombre, un padre autoritario, distante, impositivo, por supuesto un abandonador, que es un oficial de primera línea de la ley, y el padre lo niega todo el tiempo. O sea, yo no tengo nada que ver con este señor, y este muchacho se hace incluso abogado, ¿sí? O sea, el complejo paterno de este chico es tan fuerte que está todo el tiempo constelizando elementos para que este padre lo vea, digamos, hay aquí una relación, y este padre lo que hace es tildarlo de bastardo, ¿verdad? Y bueno, aquí se da entonces una relación de poder que llega incluso a las manos. O sea, traspasa los límites de lo psíquico, de lo paterno, y entonces, bueno, entran en una lucha física donde se hieren, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación de estos complejos principales en el ser humano, el paterno y el materno, son fundamentales, y hacen basamento, ¿verdad?, en la vida psíquica del individuo, pues, ¿no? Aquí se ve, pues, ¿no?, la autonomía del complejo, y yo les recomiendo, si está en el YouTube, o sea, ustedes pueden verla allí, los que no la han visto o la quieren repetir. Celebración. Otra vez, tenemos entonces una cena, y en esa cena el hijo acusa al padre de haber provocado el suicidio de su gemela, y lo acusa de haber abandonado, de haber abusado de los niños. O sea, una situación realmente de poner al padre bueno, en una situación con toda la familia y todos los invitados, bueno, con grandes dificultades, ¿no? Eh, este es otro título que también de la parte nórdica, en este caso Dinamarca, de un grupo que se llamaba Dogma, y que, bueno, siempre está planteando elementos psíquicos conflictivos. También les recomiendo esta, que tiene pues esto mismo del padre abandonante, el padre que está más interesado en su familia, pero desde el punto de vista de los otros. O sea, cómo entro en la sociedad
con todos estos valores, pero que realmente cuando empezamos a hurgar, como se hurgó con esta acusación, pues realmente este no es un pater family, pues, ¿no? Entonces, esto nos está poniendo en contacto con elementos de Zeus, como les dije antes, y muchas veces con elementos de otro de los padres iniciales, en este caso el padre de los mares, que es Poseidón. Que Poseidón, aunque no tiene que ver con la película, pero que Poseidón, no nos olvidemos que tiene que ver con la emoción, con lo visceral de la emoción, con los instintos, ¿verdad? Y que Poseidón es muy rencoroso. Eso lo vemos muchas veces en algunos padres, ¿verdad? Que, bueno, que encontramos que hay una relación de este tipo con los hijos, ¿no? Lo vemos muchas veces con los padres alcohólicos, que son muy poseidónicos, muy frecuente en algunas sociedades, y entra, ¿no? Entra un padre que viene con una intoxicación alcohólica y se da entonces de puños, se va de puños con algunos de los hijos, o pues le quiebra los platos y hace un desastre en la cocina con la esposa. O sea, un elemento muy, pero muy emocional, primitivo, instintivo, este, que, eh, que bueno, donde entonces tenemos un padre autoritario, rencoroso, agresivo, violento, y por lo tanto, pues ahí no hay una posibilidad de hacer de lo paterno, tanto en lo familiar, en lo personal, como en lo cultural, de tener pues esos elementos de aprendizaje. Uh -huh. Y otro de los padres, tampoco viene a ver con la película, es Hades. Bueno, el Hades es el invisible, Hades es el dios de la oscuridad, ¿no? Entonces también vemos muchas veces estos elementos de conexiones paternas. Yo vi un paciente hace unos años que tenía una relación muy violenta con su padre, porque él decía que el padre no existía, porque el padre era un espiritista que le dedicaba toda su vida al espiritismo, a dar clases de espiritismo, a hacer sesiones de espiritismo, invitaba a la esposa, pues a la familia y a los hijos, y luego entonces ponía algunas directrices porque no era él quien las ponía, sino fulanito de tal que llegó en una sesión, etcétera, etcétera. Entonces me decía este paciente, bueno, ¿qué es eso de padre? Padre es una cosa inexistente, mágica, invisible. Yo no sé si él está vivo o está muerto, pero para mí, pues, para mí yo lo maté hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, tener un conocimiento de estos elementos mitológicos que, por supuesto, van a estar presentes y van a expresarse con nuestras fantasías, en nuestros sueños, en nuestros complejos. Bueno, es interesante, ¿no? Ver cada uno bueno, de estos elementos, ¿no? Este, bueno, tenemos el caso de Apolo. Y Apolo también, pues, un dios que tiene que ver con la ley, el orden, la moderación, la distancia, narcisismo, ¿verdad? Entonces también vemos unos niños que están muy contenidos por todos los lineamientos apolíneos. O sea que ver la dinámica familiar, cómo se da el árbol familiar, y lo podemos relacionar, en este caso, con la mitología griega, la mitología que ustedes escojan, va a servir para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando con esta dinámica de padres e hijos, ¿no? En el elemento apolíneo hay muchos elementos de narcisismo, y cuando hay un narcisismo, por supuesto, hay un distanciamiento con los hijos, ¿no? Aquí tenemos a Billy Elliot. Billy Elliot es una película hermosísima, maravillosa para ver justamente el carácter masculino y la relación paterna, las dificultades de esa relación y la solución también, ¿no? Yo se las recomiendo, excelente película a los que no lo han visto.
Eh, Estamos hablando de un pueblo de obreros, eh, los obreros del carbón, este, bueno, ¿cómo son estos mineros? También es una película nórdica. Son rudos, los mineros del carbón son, por supuesto, muy primitivos en su concepción del mundo, por supuesto, muy prejuiciosos. Tienen entonces elementos allí, pues, que son los machos, toda la fuerza y la acción que debe tener un macho, etcétera, etcétera. Y entonces en uno de estos este, líderes incluso de estos carboneros, tenemos a este padre de Billy Elliot, que quiere meter a Billy en clases de boxeo, por supuesto. Es un muchachito de 7, 8 años, tiene que aprender pues a defenderse y tiene que aprender a hacer boxeo o cualquier cosa de estas que son violentas, etcétera, ¿no? Este muchacho iba a las clases de boxeo en principio y al terminar la clase de boxeo se iba inmediatamente enfrente donde estaban las clases de ballet de las niñas, ¿sí? Pero él lo que quería era bailar. Él lo tomaba el baile. Y, por supuesto, sabía perfectamente que no podía decirle al padre esto. Sabía muy bien cuáles eran las características de bueno, de esta severidad que tenía el padre. Y bueno, hay mucha lucha de esto. Los otros carboneros, cuando saben que esto está ocurriendo, entonces también agreden y agreden al padre. Bueno, se da toda una situación muy agresiva y muy violenta, pero lo que vamos viendo es cómo este padre, a pesar de que su hijo mayor también lo violentaba en relación a toda la vida del chico, termina comprendiendo que lo más importante era el amor que él le tiene a su hijo y saber que este muchacho lo que ama es la danza y poder entonces darle un espacio a eso. Y el padre, comillas, sacrifica, o sea, lucha, aunque por supuesto es una lucha cultural, pues lleva muchísimo tiempo, no es nada más porque luche con todos sus compañeros, pero lucha por todos estos valores patriarcales para darle un espacio a la manera de ser de su hijo. Y un final realmente maravilloso, no se los voy a contar para no, los que no han visto la película, no, bueno, pero sí que en ese final donde hay un triunfo de la danza por este chico, el padre va a esa actuación pues, que hace el muchacho. Entonces, estos elementos que son tan difíciles a nivel cultural, a nivel familiar, hay que empezar por algo. Este hombre empieza por darle un cambio a sus valores patriarcales en relación a estos aspectos de, bueno, de ver que hay un ánima, que él tiene también un ánima, un elemento femenino, emocional, ¿verdad? Y acepta bueno, la emoción del muchacho. Entonces, no siempre la situación va a ser distante y violenta, sino que en esta violencia también hay por parte de los dos un niño que está tratando de decirle al padre que hay otros elementos y un padre pues que comienza a transitar por estas otras emociones que va dando pues, el elemento femenino, psíquico, ánima en su vida. Esto, los que no lo han visto, se la recomiendo. Realmente es una muy bella película que nos muestra pues y que bueno, tiene muchos otros elementos que no viene al caso en este momento porque vamos a dar pues unas pinceladas en varias de estas cosas, ¿no?
Este, Biliel. Ok. Bueno, tenemos a un Ares que tiene un poder físico, una intensidad, es inmediato, pero como padre, muchas veces sin ser el extremo de la violencia, es un padre que le gusta jugar. Entonces es el padre que le gusta ya, jugar béisbol o fútbol, el que sea, la pelota que les guste, con los varones, que los lleva al estadio, que, o sea, hay un aspecto de Ares como padre bien interesante en este sentido, que no es nada más el Ares que conocemos en la mitología como el Ares de las guerras, sangriento, cruento, etcétera, ¿no? Sino que hay otros aspectos de elementos físicos necesarios pues en la evolución del niño o con las niñas, entonces con las hijas, le gusta bailar, por ejemplo, ¿no? Esa emocionalidad que da el baile y esa parte física que se requiere. Entonces, eh, siempre tendríamos también que ver los polos de cada una de estas esencias arquetipales de estos dioses, en este caso de la mitología griega. Eh, los padres Hefesto están metidos en su trabajo todo el día, ¿verdad? Que son entonces distantes y ni siquiera se les puede hablar y preguntar algo porque sale pues con una agresión, ¿sí? Un padre que pasa todo el día, desde que amanece hasta que anochece fuera, porque es cualquier persona que trabaja, desde un cirujano que está haciendo maravillas en su taller de Festo, como cualquier otro tipo este, de trabajo, ¿no? O sea, lo que también es importante es ver cada uno de los polos, padre e hijo, cada uno de los polos de lo que el padre está expresando como manifestación arquetipal, pues, ¿no? Tenemos también a un Dionisos que, bueno, que puede ser un padre ausente, un Dioniso que es muy emocional, un Dioniso que puede ser también un drogadicto en uno de los polos, pero en otro de los polos entonces también está expresando este elemento femenino, este elemento ánima que le está dando un espacio a la evolución psíquica de los hijos. Entonces, lo que quería como dar como con este paseo es darles bueno, estas posibilidades que el padre en la familia, que este mismo padre en la cultura, en cada uno de los sitios de trabajo donde puede estar haciendo esta labor paterna, etcétera, etcétera, ¿no? Esta última película que les quería traer, como les digo, hay muchísimas películas del padre, muchísimas series que ahora estamos viendo por Netflix y otras eh, expresiones ahí del cine. Es Big Fish. Y en Big Fish, este muchacho, el hijo, tiene un padre que el hijo, le desagrada y él mismo lo va poniendo de lado de su vida. Lo critica. El padre es un cuentacuento, el padre muy Hermes, el padre, además inventa cuentos y eso lo ponía muy mal al muchacho cuando era pequeño, o sea, como que o sea, eso no existió, pues, o sea, no entendía cuál era esa dinámica del padre y él entonces se va de la casa, hace vida en otra parte y se entera de que el padre tiene una enfermedad terminal y ahí entonces hace contacto con ese padre que no, que no ha convivido con él y va entonces a estar en estos últimos momentos al lado del padre. Y entonces me parece bien interesante escuchar las historias que el padre tiene de él y de ese hijo con el que no ha vivido todos los momentos porque el muchacho se fue, ¿verdad? Y bueno, el chico también, o ya el hijo,
aprovecha entonces para sacarle, ¿no? Para averiguar cosas que le van permitiendo conocer mejor al padre y ponerlo también en el sitio donde el padre en su vida podría estar, que acepta pues que él mismo lo puso de lado, pues, ¿no? No fue el padre nunca el que lo desechó, sino él mismo se autoagredió no teniendo esa posibilidad y no pudiendo comprender en aquel momento la realidad y la fantasía y ponerle límites a esto, ¿no? Entonces, bueno, también para mí es altamente recomendable y estoy segura que estoy dejando de lado muchas películas que son maravillosas y que seguramente ustedes tienen en mente, pero no tenemos todo el rato para esto y entonces, bueno, le paso a David que nos traerá también otras conclusiones paternas y algunas películas. Bueno, gracias. Recuerden que la idea de esta sesión de cierre, bueno, es hacer como una síntesis y el poder traer otras tragedias que, aunque nosotros creamos que están distantes y no pertenecen a la historia, bueno, el cine siempre nos los recuerda como pantalla de proyección y un poco, aunque ya Magali lo dijo, es ampliar con algunas películas que nosotros elegimos, dadas las temáticas. Bueno, el tema del padre, bueno, yo creo que desde que el cine es cine está presente, ¿no? Fíjense que Magali les trae películas interesantes y a mí me parece que podemos conversar también de cómo el cine en tiempos más cercanos, del 2015 para acá, sigue hablando de este tipo de temáticas, ¿no? Recuerden que en la sesión 2 estuvimos hablando acerca de la importancia de la función del padre en el desarrollo de la psicología femenina y un poco yo les traía a ustedes, bueno, el camino heroico que Murdoch traía sobre el camino de la heroína y aparte también hablábamos acerca de la mujer herida y de cómo la mujer herida, a través de la herida que produce un padre alcohólico, decide en su camino de individuación optar por ser una puella eterna o ser una amazona acorazada, ¿no? Aquí les traigo la película El Castillo de Cristal, que además es una película reciente de 2017, basada en una historia real en donde ustedes van a ver un sistema familiar completamente disfuncional y un padre alcohólico, padre de 3 hijos, y con una esposa también con bastantes variantes en su personalidad. Y bueno, es una película que incluso se presta para cineforo. Yo estoy preparando un cineforo de esta película para enero o febrero del año que viene con la Sociedad Valenciana Española a la que yo pertenezco. Y la quise traer porque me parece importantísimo la manera y la forma en la que este padre es padre con sus hijos, ¿sí? Un padre muy narcisista, un padre que tiene una manera de crianza bastante fuerte y bastante ruda, y a donde se ve un padre diferenciador entre sus hijos, y un padre que también no voy a decir que le cuesta mucho mantener su relación de pareja con su mujer, pero en realidad son unas personas con unas variantes y con unos altibajos que van impactando poco a poco en estos hijos, ¿no? Que incluso tienen que ir ahorrando entre ellos, llegan a unos acuerdos y ponen un cochinito de ahorro en una alcancía, lo esconden en el piso para irse salvando. A través del dinero que se va ahorrando, los niñitos, bueno, en función del dinero que hay, el primero sale de esa casa y logra obviamente como expandirse, la segunda y tal, y cuando de repente le toca salir a otra de las hijas, el padre encuentra la alcancía y como imagen es muy potente, se va luego a un bar a alcoholizarse, ¿no? eh, una película que da como para mucho de qué hablar, porque también se meten con muchos elementos familiares, con las coaliciones, se mete también como no solamente con las coaliciones, sino también como con lo que se hace entre los sistemas de hermanos y los sistemas de padres para poder subsistir. Esta es una película que ustedes las pueden encontrar en Netflix, las personas que tengan esta plataforma de streaming. Eh,
Y bueno, es una película de Estados Unidos que creo que tiene mucha tela que cortar. Ahí también se pudiese hablar, tal cual como lo está diciendo Magali, de un complejo materno, porque esta madre le cuesta mucho el poder poner límites también a este padre y a la manera y la forma en la que el padre va arrastrando por sus decisiones a la familia, que es hasta la pobreza literal, ¿no? Donde ellos terminan, la pareja termina en un barrio muy pobre y bueno, los hijos exitosos, una hija súper exitosa, un hijo policía, otra hija un poco con algunas dificultades, pero bueno, creo que hace hasta llorar la película, ¿no? Las personas que que estén interesadas luego en el cineforo que se va a dar el año que viene, me pueden escribir y con gusto yo les mando las posibilidades para que formen parte de esa sesión en el ciclo de cineforos que se está llevando a cabo por la CIPAC en Valencia, ¿no? España. Otro de las películas que quiero traer es la película Como la vida misma, una película de 2018, también de Estados Unidos, en donde por ahí van a ver que está Antonio Banderas. Y es una película de historias entrecruzadas importantísimas que además uno va viendo cómo nada es al azar y el tejido del destino hace siempre de lo suyo. Pero ahí, en esa película, ustedes van a encontrar el rol de Antonio Banderas ejerciendo una función paterna con un hijo adoptivo porque no es su hijo, ¿no? Y además la dinámica y la rivalidad que existe entre Antonio Banderas ejerciendo ese rol con el padre biológico realmente de este niño, que me parece importantísimo, que sabe que tiene limitaciones, que sabe que por sus limitaciones afectivas, culturales, económicas, no puede ofrecer la vida que él quisiese dar a este hijo y decide abandonar a su familia, decide dejar a su familia, incluso a la esposa, y bueno, decide también que ese sistema familiar cambie y Antonio Banderas, quien es el jefe de este papá, termina haciendo una función sustitutiva en donde, bueno, termina dándole obviamente todas las posibilidades a este niño y este niño termina siendo bastante exitoso, ¿no? Yo creo que lo fundamental de las historias que se entrecruzan en esta película es lo que más a mí me impactó, es el reconocimiento de la limitación paterna, o sea, de cuando realmente el padre, con la poca o mucha conciencia que tenga, o que tiene o que desarrolla, tiene la capacidad y la habilidad de poderse retirar para no herir más al sistema familiar o incluso al hijo, ¿no? Y que este hijo no quede preso de ese complejo parental evaluador, de ese complejo paterno que nosotros veíamos en la primera sesión, con todas las características que yo en aquel momento les planteaba, ¿no? También creo que está en Netflix ya creo que ya la montaron en esta plataforma. Y bueno, se las recomiendo porque además el entrecruce entre historias inicia incluso con una persona que va a empezar a desarrollar su paternidad y de repente no puede desarrollarla porque ocurren eventos catastróficos y dramáticos y es súper impactante la manera y la forma en la que se hace el entrelazado de estas historias, ¿no? Otra, sin duda, que estuvo muy de moda el año pasado es esta película, The Father, que va expresando un poco también cómo nosotros tenemos que hacer frente al ocaso del padre, ¿no? Y recuerden que ante ese ocaso del padre, parte de lo que estábamos conversando y hablando en las sesiones era el complejo de Telémaco, ¿no? Y cómo en ese momento que hablábamos del complejo de Telémaco, bueno, el autor psicoanalista lacaniano, Recacati, hace un poco una diferenciación entre lo que estamos viviendo ahorita en la búsqueda de este padre y la diferencia entre este complejo con, por ejemplo, el complejo edípico, ¿sí? Y la rivalidad que existe entre las figuras y entre, bueno, el niño y el padre para poder obviamente acceder al amor de la madre y el complejo de Narciso. O el narcisismo también, que es muy común de esta época. Aunque sea una película que yo considero que
se basa mucho más en los elementos clínicos de una persona que está teniendo síntomas de demencia y de Alzheimer y cualquiera de estas sintomatologías. Yo creo que es muy interesante la dinámica que se da entre este padre que está en el ocaso de su vida y su hija, ¿no? Y cómo él intenta todavía en su rol de padre hacerle demostrar a ella que tiene que ser independiente, que él puede con su vida y bueno, esta hija intentando, obviamente, por lealtad, por querencia y por afecto, eh, darle la mejor vida al padre con el tiempo que le quede, aunque esto le está costando su vida amorosa, su vida afectiva, la construcción de su familia, y eso uno lo ve mucho, ¿no? O sea, como a veces en los sistemas familiares, dependiendo de las circunstancias dolorosas o no, que traiga la vida, a veces los hijos se parentifican, que creo que es el término, si no después ahí los terapeutas familiares me podrían ayudar, y asumen este rol de padre de los padres, y bueno, eso para mí creo que trunca un poco el camino de individuación de estos hijos que deciden enrumbarse por este viaje y por este camino. Y bueno, una película que además me parece conmovedora, también dolorosa, fuerte, y además es una película que creo que te genera cuando la ves los mismos síntomas de una persona que está bajo los estados de la demencia, ¿no? O sea, uno queda como ya va, no entiendo, esto es pasado, presente, esto es una alucinación, esto está ocurriendo en la vida real y tal, y cómo esta dinámica entre este padre y esta hija, bueno, uno la va viendo en el desarrollo de la película, además que me parece que fue una muy buena actuación eh, de Anthony Hopkins. Finalmente, esta que es de este año, y con esto quiero como que ustedes vean lo importante que está haciendo el tema del padre y además la manera y la forma en la que fíjense que le estamos trayendo el cine, bueno, con temas quizás más densos y con un cine, bueno, europeo, con un cine nórdico europeo. Bueno, esta película es maravillosa que se llama Paternidad. Eh, la verdad que se las recomiendo también, también está en Netflix y es un padre que tiene que hacer frente a su paternidad sin el rol de su esposa, porque la esposa luego de dar a luz lamentablemente fallece, deja a la niña absolutamente recién nacida y ahí ustedes van a ver también unas dinámicas familiares importantísimas que trae la película porque nadie cree en que este hombre puede criar y puede levantar a su hija. Ni su mamá lo cree, ni la suegra lo cree. Bueno, hay unos amigos que él tiene que son muy Peter Pan, que en realidad no saben cómo él va a lograr la tarea sin la mujer. Y bueno, hay toda una serie de diálogos y una serie de escenas importantes porque el padre logra con su hija poder, obviamente, a su manera, a su forma, con sus valores y con lo que él quiere para su hija, sacar a su hija, ¿no? Hay una escena interesantísima en donde está la suegra y la madre de él en la película y de repente ellas deciden, porque sí, sin conversarlo con él, que van a vivir los primeros 6 o 7 meses mientras la niña va creciendo, ¿no? Y él dice algo así como que, bueno, pero ustedes no me lo preguntan, ¿cómo ustedes van a tomar esta decisión? O sea, además están invadiendo mi casa, ustedes solamente venían por el nacimiento de la niña y ahora de repente me están diciendo que porque estas circunstancias están pasando, ustedes se van a quedar. Deciden quedarse, pasan un montón de cosas obviamente bajo esa convivencia y esa forma familiar en la que se reestructura la familiar por el duelo de la pérdida de la esposa del protagonista. Y llega el momento en donde hay que llevar un poco a la hija al pediatra. La mamá de ella, sobre todo, o sea, la suegra del protagonista, es bastante castradora al inicio y bastante preocupada y incrédula de que este hombre puede ejercer su paternidad. Y bueno, cuando llevan a la hija al pediatra, la pediatra encuentra absolutamente normal a la niña y ahí ellos tienen un diálogo interesante, el señor con la suegra. Y le dice, bueno, o sea, ¿qué piensa? Porque al fin y al cabo lo estoy logrando, ¿no? Y la suegra le dice, guarda siempre estas batallas, porque estas batallas van a ser fundamentales, aunque sean muy pequeñas, y sal a celebrar que tu niña está sana y que lo estás haciendo bien. Al yo ver la mirada de esta pediatra y al ver la evaluación, entonces yo me pienso retirar y bueno, simplemente espero que en las vacaciones me lleves a la nieta y que podamos entonces entablar
una relación abuela-nieta de una manera distinta, ¿no? Una película bonita, una película que yo creo que tiene mensajes importantes y que, bueno, fíjense que es de este año, o sea, lo que hablábamos también, un poco en el seminario, cómo el cine está trayendo estas imágenes y cómo el cine además está poniendo todavía ahí en la palestra la temática, pero desde otras visiones, desde las visiones de las parentalidades, desde las visiones en cómo criar, desde la visión obviamente de cómo hacer frente y de la visión de la importancia que tiene la función paterna en la individuación de los hijos, en la estructura familiar, en el orden, en los límites, en la ley, cuando también hablábamos en el seminario acerca de la importancia del desarrollo de la ley, ¿no? Con respecto a series que yo creo que van tocando el tema, bueno, Magali les trajo una que es Sucesión de HBO, y yo les traigo esta que es Así Somos, una serie que se estrenó en el 2016 y que creo que ya va por su quinta temporada. Bueno, una serie, a mí me da risa porque yo siempre digo, bueno, yo salgo del consultorio de escuchar las tragedias y tal, quiero llegar a la casa, es a ver la serie, que es otra tragedia y que otro tema familiar, otro culebrón, como diríamos nosotros, en donde hay todo un elemento importantísimo de la paternidad que se toca en esta serie, por la idealización que se tiene del padre, por la devaluación un poco que se tiene también de la madre entre los hijos, ¿no? Sin espolear tanto, pero un poco para que vean la tragedia. O sea, esto es una pareja que está embarazado de trillizos. Cuando van a dar a luz, de los trillizos sobreviven dos y fallece uno. Y en ese momento también un padre drogadicto, alcohólico, que sabe las limitaciones que tiene un hijo con una mujer de la calle también que conoció en un autobús y decide abandonar a su hijo en una estación de bomberos. Mientras están pasando el parto de los trillizos y que están naciendo dos y están sobreviviendo dos y otro está falleciendo, hay otra historia paralela en donde esto está ocurriendo. Bueno, los bomberos deciden llevar al niño al hospital para ver cómo está y bueno, cuando fallece uno de los trillizos, el padre pregunta por el niño negro, además, interesante también, el niño negro, y le dicen que lo acaban de dejar abandonado y él decide adoptarlo. Eh, Van pasando millones de cosas y millones de historias en esta familia. Se meten con todo, la verdad que es una serie que se mete con todo, se mete con los negros, se mete con la adopción, se mete con el alcoholismo, se mete con los problemas alimenticios, porque entonces la hija de las trillizas, la hija que es la única hija, tiene un tema de salud importantísimo, con una obesidad importantísima, y la dinámica que existe entre los trillizos, bueno, los mellizos que quedaron y entonces el adoptado que es negro, es importantísima también cómo se va estructurando esa familia. El negro, por haber sido el adoptado, bueno, es la persona que tiene que ser perfecta y está metido también en ese complejo de perfección y es el que logra las mejores cosas. Y los hijos de la pareja, los hijos de verdad, o sea, los hijos naturales de la pareja, tienen un montón de narcisismo, un montón de problemas, un montón de preocupaciones, les cuesta hacer su vida amorosa y afectiva, que eso lo estuvimos hablando en el seminario. Luego el negro decide emprender, obviamente, como todo hijo adoptado, su historia, encuentra a su padre, entonces después es el entender con 30 y pico de años cómo encuentra a su padre y cómo a los 30 y pico de años empezar a tejer una historia con este padre que además tiene cáncer y está a punto de morirse. Bueno, y así va todo el culebrón entre sesión y sesión, entre capítulo y capítulo. La muerte del padre en esta película es fundamental porque el padre muere en un gesto heroico también con su hija y toda la culpabilización que eso implica, ¿no? Se las recomiendo, la verdad que es una serie de Fox y bueno, las personas que la puedan encontrar, véanla sesión tras sesión, capítulo tras capítulo, porque te hace llorar y hasta jadear, ¿no? Y aquí está la película, la serie que traía Magali de Sucesión. Yo la verdad que no la conozco, no la he visto, pero bueno, ahí está también todo este tema que hablaba ella de la sombra también de la herencia, que se hace cuando el padre fallece y a través de la historia que
cada individuo de la familia tiene, bueno, cómo se las cobra, se descobra, o cómo hace, obviamente, oda a lo que el padre dejó en esa familia, ¿no? Importantísimo, yo no quería alargarme mucho, les traigo como un bonus que ya no es un tema de películas, pero ahorita hay un psicoanalista de orientación lacaniana en Argentina que está haciendo bastante ruido, que se llama Luciano Lutherau, y Luciano Lutherau tiene una obra bastante vasta acerca de la función del padre, de la crianza y de la familia en estos tiempos, ¿no? Aquí les traigo algunas pinceladas de su obra. Generalmente está casi toda editada por Paidós y por esta editorial que se llama Letras del Sur. Esto es un libro que me lo han recomendado muchísimo. Ya he visto algunas reseñas que se llama Más crianza y menos terapia, Ser padre en el siglo XXI. Él también tiene este libro que se llama Matar al macho, Varones deconstruidos, feministas y otras misoginias. Y bueno, yo lo sigo en Instagram, él hace webinars, él hace Instagram Live en IGTV y todo el tema que está tratando ahorita es un tema bien interesante y tiene una visión importante de cómo el padre, y lo que hablábamos en una de las sesiones anteriores, bueno, está siendo anulado por todo este discurso político, social, feminista, feminazi, en donde, bueno, las masculinidades están en dilución, ¿no? Aunque se hablen de nuevas masculinidades, la masculinidad prácticamente hay que ver cómo está en su construcción. Uno de sus últimos libros es esta, que es El fin de la masculinidad, y bueno, el cómo amar en el siglo XXI, y parte de lo que está trabajando Luciano ahorita es que a la gente le está costando muchísimo el tema de poder también hacer pareja, porque además todo está fácil, o sea, todo ahorita es tan fácil, tú te abres el Tinder, te abres la aplicación, ya el sexo está tan disponible, que este tema del cortejo, del ritual del cortejo, del salir, del esfuerzo que implica que te miren, que la chica te preste atención, que el chico te preste atención, que vayan para el cine, que se vayan a tomar un helado y tal, eh, no está. O sea, en el mundo en el que está, en el que estamos viviendo, no está ese rito. Y me parece también interesante porque aunque él va hablando de las funciones de lo paterno, la función de lo materno, la construcción de la familia, de la masculinidad y la feminidad en el siglo XXI, él también va como hilando su teorización con el tema del amor y con el tema de las parejas. Las personas que puedan, obviamente, obtener alguno de los ejemplares de la obra de Luciano Lutherau, se los recomiendo, síganlo en Instagram, síganlo en Twitter, bien activo, y si quieren participar en alguno de los webinars, son webinars algunos gratuitos, otros con un costo bastante bajo, se los recomiendo, ¿no? Eso era lo que les traía. La verdad que hemos estado felices del desarrollo del seminario. Mil gracias a todos por la participación. Y ahorita vamos a abrir el espacio para conversar con ustedes, también para ver cómo se van del seminario, con qué aprendizajes, con qué síntesis, con qué conclusiones. Recuerden que lo pueden hacer escribiendo en el chat "quiero participar" o abajo en el icono de participantes levantan la mano, ¿no? Déjenme leer un poquito lo que han escrito en el chat. Aquí Mirta nos dice, esto es una maravillosa película, ojalá se pudiese hacer un seminario con estos títulos. Sí, Mirta, nos los han pedido, la verdad que mucha gente, sobre todo esa del Castillo de Cristal, hay gente que nos ha escrito de que por qué no se hace un cineforo de esa película, ¿no? Aquí Luis dice, la película Yo Soy Sam, con Sean Penn, dice, es muy interesante tocando el tema de las dificultades de las personalidades paternas. Ruth nos dice que, bueno, que es conmovedora parte de las películas que presentamos. Y Luis, que es terapeuta de familia, dice, la parentalización es la delegación de los hijos a las funciones parentales. La parentificación está chévere, gracias. Mirta también dice, Reyes y Reinas, dirigida por Arnaud Desplechin, es una excelente película francesa de 2015. Bueno, como les dijimos, o sea, obviamente hay demasiadas películas, nosotros quisimos traer algunas de cine del siglo pasado, de lo que el cine también está trayendo ahorita en las plataformas de streaming también, y de que vean cómo sigue siendo un tema súper actual, ¿no? Ahí tiene la palabra ahorita Susana Gascue, que escribió que le gustaría participar. Adelante, Susana.
Te doy para que puedas abrir el micrófono. Gracias a mí. Yo, bueno, quiero empezar por agradecerte este espacio. Bueno, empiezo por agradecerte a ti, Magali, que me cambiaste la vida hace 30 años, cuando me enseñaste que la mamá perfecta no existe. Tú no sabes el morral de piedra que tú me quitaste en mí de la espalda. Y desde entonces empezó para mí un proceso ya de la heroína, pues, de conocerme, y tú no sabes por todas las cuevas que yo me he metido. Yo he ido a India 2 veces, me bañé en el Ganges, o sea, he ido a Perú, escalé, casi me muero en el intento, justamente. Y tú fuiste la que sembraste esa semillita. Y quiero hacerte ese reconocimiento y agradecerte. David, no te conocía, me parece espectacular, me parece que los dos se complementan maravillosamente, o sea, yo no les puedo agradecer a ustedes este espacio y este alimento con el que me están nutriendo el alma. Y quiero que sepan, pues, que lo que ustedes inventen, me anotan, por favor, porque esto no tiene precio, o sea, de verdad. Es la visión de 2 generaciones integradas, o sea, wow, me huelen, me huelan la mente, me llenan el alma. Es más, se me está convirtiendo en una adicción. ¿Qué voy a hacer yo sin ustedes ahora? No, por ahora, pues, por ahora. Mi intervención de hoy es más que todo de agradecimiento. Por supuesto, todas las películas maravillosas, y como dices tú, David, y hay miles, y cada vez miles, y más, y más, y más. Lo importante es desarrollar la accesibilidad y bueno, lo que para mí al final lo que es importante, que es la ampliación de la conciencia. O sea, en la medida que uno pueda, a través de estos espacios de la lectura, de las películas, uno puede ir ampliando conciencia. ¿Para qué? Escúchale, para entregar lo mejor de uno mismo. Porque al final, ¿de qué se trata? ¿Tú vas a un grupo? No. Uno va a entregar a sus seres queridos la mejor versión de uno mismo. Y yo hoy aprovecho este espacio para agradecerles a los dos por su y por su contribución para hacer de mí una mejor persona. Gracias. Y síganme invitando que estoy anotadísima. Gracias. Ah, mira, y por último, yo no me podía quedar sin, siempre tengo dudas. No sé, una pregunta, a ver qué piensan ustedes. Estamos viendo, o sea, sobre todo hilando, pues todo lo que hemos visto durante todo este seminario, ¿no? De 5 semanas, de cómo esa figura paterna de los titánicos, con Cronos y Zeus, que se trasladaban a los hijos, y cómo ha ido evolucionando la historia, ¿no? Ahora a una paternidad que está prácticamente disuelta. A mí me llega, no sé, como vivimos un mundo, el 3D es una polaridad. ¿Será que teníamos demasiado tiempo en el péndulo, pues, en lo paterno, en la paternidad, que ahora nos estamos volando como sociedad para el otro extremo, que es el matriarcado? Porque también se tocó durante este seminario, ¿no? Eh, ¿Será que ahora nos estamos viendo al otro extremo para entonces poder eventualmente nuestros nietos llegar a un equilibrio? Pregunto, te lo dejo a los dos. Gracias, gracias por todo. Gracias, Susana. La verdad que conmovedoras palabras. Gracias. Adelante, tía, y yo complemento. Ok, sí, sí, bueno, gracias Susana y bueno, que sigas regando el árbol, ¿no? Para que dé frutos cada vez más desde ti, ¿no? Eh, Mira, estamos en evolución, Susana. O sea, toda esta psicología, todo esta... Primero le dimos un centimetraje a la madre, pero bueno, y la madre, el arquetipo de la madre, y la madre buena, y la madre mala, 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 la buena, buena, y aquel rollo, pues, ¿no? Con la madre y el padre inexistente, ¿sí? Este,
inexistente en el centimetraje, más ahí presente con todas sus cualidades que tiene. Ahorita yo sí creo que el padre está teniendo una evolución de ese padre patriarcal, de ese padre dinástico, y que bueno, estamos en eso. Yo no quisiera responderte que es que ya estamos en el otro extremo, ¿no? Del péndulo, sino que ahí estamos. Y el péndulo se está moviendo, sin duda, ¿no? Pero no lo veo todavía como en un extremo, ¿no? Sino que hay una evolución gracias a esa energía y a ese psiquismo. Estamos aprendiendo muchísimo, en este caso del padre, con este seminario, pero también tenemos un aprendizaje de lo materno y de la parentalización, que es como se habla ahora de la familia, pues, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Y yo pienso igual, yo pienso que estamos en constante movimiento, el mundo posmoderno es bien duro, bien difícil, y lo dije en uno de los seminarios, o sea, se está hablando mucho de la liquidez con Bauman, con Byung-Chul Han en filosofía y con otros, acerca de lo que está implicando el ejercicio de ser padres, que no es nada fácil. O sea, yo, por ejemplo, ayer veía una mamá de 40 y pico de años con una hija de 9 años y me decía, la niña de 9 años me dice, silencio, no quiero escucharte más y por favor, no quiero verte pelear más con mi papá, yo me voy a mi cuarto, con 9 años y la mamá decía, dime cómo yo hago frente a eso. O sea, ¿cómo yo hago frente a eso? Porque además estoy demasiado tomada, porque mi hija de 20 años obesa y tal, está deprimida y se quiere matar. O sea, y es difícil, o sea, es difícil porque no se posiciona, no se ubica, no hay límites claros. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, quizás hemos estado mucho tiempo bajo esas figuras que Magali trajo, y hay que pensar y repensar y construir y deconstruir lo que este siglo nos está trayendo con todas sus elementos hiperculturales, de hiperconexión, con la muerte del otro, como dice Luis Soja, con el otricidio, que también ha implicado entre fronteras, entre naciones, visados, la gente se está moviendo, pero no porque está migrando, sino porque está huyendo, y todo eso tiene que tener un impacto importante en los colectivos y en lo psíquico, ¿no? Pero habría que ver, o sea, habría que ver, como lo dijo Magali, o sea, como se le ha dado tanto a lo de la madre, la gente cree que después de este viene la madre y no viene la madre todavía. Vamos a querer trabajar con los abuelos, que nos parece también que son unas figuras interesantes en los sistemas familiares. Ya vendrá la madre, o sea, seguramente ya vendrá la madre, además de eso hay mucho. Y la idea es traer de lo que siempre ha estado, pero de lo que quizás poco se ha hablado, ¿no? Gracias de verdad, Susana, por tus palabras y bueno, por habernos acompañado en este viaje, ¿sí? Por- Lo último que quiero decir, pero quiero preguntarte, ya que estamos pues, siguiendo con la legislatura, eh, de cierta manera lo que está pasando quizás con la figura paterna pudiese ser algo dionisíaco de porque, bueno, o sea, ¿cómo es el padre que se diluye? ¿Cómo es? Hablemos un poquito de eso, porque pareciera que es lo que está pasando, ¿no? Hablando justamente de la falta de límites, ya no se sabe, o sea, perdimos todos los límites. Estamos ahorita así como en alta mar, donde todo vale. Puede salir cualquier monstruo marino y es aceptado y está bien. Ahora, ¿cómo uno se adapta? ¿Cómo sobrevivimos? Porque al final de eso se trata. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo tratamos de ser felices? Porque de eso se trata todo. No sé si pueden elaborar un poquito más de eso, porque venimos de un padre crono así terráqueo y ahora nos lanzaron en alta mar. Y que aprendan a... Susana, te tienes que mojar para empezar a aprender qué te dice las fantasías y los elementos del mar. O si son de la invisibilidad y de la oscuridad del Hades, pues también vas a preñarte de esas características. O sea, la cosa es que estamos en aprendizaje y en contacto, movimiento psíquico, y bueno, son nuevas cosas a las que tenemos entonces que atender. Ujú, ujú, ujú.
Gracias. Tiene la palabra ahorita Nelly Sandoval. Adelante, Nelly. Hola, gracias. Bueno, en primer lugar, igual, gracias Magali, gracias David por estos 6 seminarios. Este, Creo que, como ya han dicho ustedes, nos tocó vivir un siglo interesante, como dicen, ¿no? Entonces, yo siento que siempre hay más preguntas que respuestas, pero bueno, creo que eso implica o significa que de alguna manera pues nos permitimos esto, ¿no? Que asistir a estos seminarios, repensar las cosas, porque creo que ya hemos ido aprendiendo que cuando creemos que tenemos todas las respuestas, eso es ya peligroso, ¿no? A mí me quedan más bien como, bueno, muchas preguntas con respecto a esto del padre, pero muchas preguntas porque los que trabajamos en esto, pues cada vez que tenemos un paciente al frente, es una historia distinta y es un padre diferente. Entonces, cuando Maga hablaba de, bueno, de Zeus, de Dioniso, de Apolo, de Hermes, de todos estos dioses en su aspecto como padre, pues esto lo seguimos viendo y lo vemos en la consulta, ¿no? A ver, cuando también a veces decimos, bueno, es que ya esto es diferente, no, no es diferente. Nosotros, o sea, me pasa, puedo tener una adolescente con un padre que es muy Zeus o una adolescente con un padre que es muy Dioniso, ¿no? O sea, seguimos viendo esto y paralelo a esto, pues también lo que ustedes ya han dicho y que uno ve como paralelo a esto viene estas nuevas modalidades de paternidad y nuevas modalidades porque es que la misma evolución nos va llevando allá, pero no significa que es que las anteriores han dejado de existir, sino más bien es como ese asombro que a veces la gente dice, ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI y todavía veamos esto? ¿No? Bueno, es arquetipal y como es arquetipal lo seguimos viendo. Entonces, por lo menos a mí me sigue quedando ahí muchas preguntas que no sé si ustedes puedan hoy ayudarme en algo, con algo que yo le comenté la primera sesión del seminario, que lo he visto en pacientes femeninas, no masculinas, que nunca supieron quién es su padre porque las madres nunca le dijeron. O sea, no tienen una imagen de quién era, que lo dije el primer día. No sé si hoy pueden ayudarme más con eso. Ni idea, ¿no? Porque, bueno, eso que nosotros, que también esto de las imágenes es importante para nosotros, bueno, tener una imagen, pero es que no tienen ni una imagen de este padre, ¿no? Entonces, cuando Magali hablaba de Hades como el padre invisible, me preguntaba, bueno, ¿qué será un padre como Hades? Que es invisible, pero al mismo tiempo decía, bueno, es invisible, pero tiene una forma Hades, que desaparezca es otra cosa. Entonces, bueno, ahí ando ahí un poco enredada preguntándome esto. Por otro lado, en esto de la serie, yo así por casualidad, eso de, como dices tú, David, que uno termina y busca Netflix para desestresarse un rato, la semana pasada o hace 2 semanas, entré ahí a Netflix y vi una serie y dije, ay, voy a verla ahí como por no dejar, que se llama, transcurre en Los Ángeles, se llama On the Verge, al borde en español, que es con esta actriz que hizo la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, Antes del Atardecer. Ella actúa ahí, también creo que la produce o es coproductora. A mí la serie la fui viendo y no me pareció, pero a mí lo que me llamó la atención muchísimo de esta serie es los padres en la serie y las madres, cómo colocan a los padres en la serie. Entonces, desde ese punto de vista la recomiendo, apenas he visto una temporada, pero me pareció interesantísimo esto del padre y me pareció, bueno, para mí fue como muy sincronístico que estaba en esto de los seminarios del padre y fue lo que atrapó mi atención. Los padres en cada una de las parejas de estas mujeres en la serie y la paternidad, pues como que la recomiendo a ver qué les parece, ¿ok? Bueno, y nuevamente gracias a los dos por estas 6 semanas. La cosa es que tenemos en este inconsciente colectivo imágenes parentales, hay imágenes arquetípicas
si cuando nacemos tenemos un padre ausente en esa parentalización, o tenemos un padre anestesiado, o tenemos un padre que la madre lo ha guardado, o sea, no, ¿cómo te digo? No estamos carentes de padre. Ahora, por supuesto, vamos haciendo dentro de nuestra historia, nuestra estructura psíquica, nuestros complejos, etcétera, desde un padre con imagen física, ¿ok? Presente, ausente, alcohólico o como fuera. Pero hay una persona que nace y que está en un orfalinato, una niña y está en un orfalinato de puras niñas, tiene una imago masculina, tiene una imago paterna arquetipal, que después entonces se va moviendo de acuerdo a la historia, pues, ¿no? La historia de los complejos que va teniendo. O sea que siempre va a haber algo allí, ¿no? No hay ausencia total. Hay una ausencia en lo físico, sin duda, ¿no? Cuando es así la historia. Sí, o sea, pienso igual. O sea, puede que no haya la imagen del padre biológico o del padre que no tiene esa niña, pero siempre van a haber referentes. E incluso ya la cultura, como esa función de padre social, está ahí un poco moldeando y haciendo algunos cimientos de lo que esa niña, que después se convierte en mujer, tiene que hacer. Una herida súper grande, sin duda, y habría que ver, según la individuación y el caso por caso, qué es lo que ocurre con esa mujer, ¿no? Porque también queda como muy atrapada en lo que la madre no le da de la imagen del padre, y bueno, eso también creo que trae unas dinámicas bastante difíciles y bastante complejas entre esa relación madre-hija, ¿no? Que es bastante dura. Gracias, Nelly. Y bueno, ya noté ahí la serie. Cuando tenga Gracias tiempito a ustedes. la empezaré a ver. Tiene la palabra ahorita Mirta Kolsolski. Adelante, Mirta, adelante. Bueno, Magali, bueno, David, muchísimas gracias. Yo les digo hasta luego porque con ustedes estoy subida en este barco. De este barco no me pienso bajar porque creo que tenemos que seguir navegando por las aguas a veces tranquilas, a veces turbulentas de nuestra cultura, de este tremendo malestar en la cultura que seguimos viviendo y que seguirá así siempre. Así que, bueno, yo estoy ahí en ese viaje de ese odiseo mítico con ustedes como compañeros. Y muchas gracias, y digo hasta luego porque para mí ya será este espacio un espacio de permanencia. Y bueno, quería comentar algo que me llamó mucho la atención, porque me llamó la atención en este momento, viendo la presentación de las películas. Y obviamente la película Celebration es una película fuertísima, con un yo acuso al padre, a un padre terrible. Fue una película que nos conmovió a todos cuando la vimos y que nos quedamos temblando de ver cómo es posible ese padre, y que claro que sí que es posible ese padre. Ya después, como muchos sabemos, de una u otra manera esa clase de padre se ve en la clínica todos los días, etcétera, etcétera. Pero bueno, el cine tiene esa capacidad de aumentar esa imagen y mostrárnosla de tal manera que no podemos esconderla. Y resulta que pues este director maravilloso, tal como lo dijo Magali, de este grupo de Dogma, que hicieron unas películas muy especiales, este cine nórdico tan importante. Y este director es el mismo que hace esta gran película que se llama Otra Ronda. Esta película que ahora se ha puesto muy de moda. Y resulta que esta película, este director, en su vida real, él como padre pierde a su hija. Cuando él está comenzando a filmar su película, porque su hija también va a ser actriz, está separada él de su mamá, pero tiene una gran relación con su hija. Es más, su hija iba a estar en la película esta de Otra Ronda. Y la hija muere en un accidente de coche. Entonces, todo lo que pasa a este director
que puso al padre ahí en la picota, que lo condenó y que lo juzgó, y a él, en su figura de padre amoroso, de buen padre, le toca en la vida real, no en la ficción, perder a su hija. No sé, a mí es algo que me ha dejado supremamente movida, porque me parece así como una historia mítica, ¿no? Me parece que es algo ahí de los dioses, no sé por dónde agarrarlo, pero a mí me impresiona. Y si ustedes tienen oportunidad de ver a él lo que dice cuando recibe el Oscar por esa película, que se la dedica a su hija, porque además cambia la película. Cuando él hace la película la tiene de una manera, pero continúa con la película, la tiene que seguir haciendo y va cambiando muchas cosas de la película. Entonces sería interesante poder ver Celebration y otra ronda juntas para ver cómo esas miradas son tan diferentes. Es algo, no sé, me parece que digno de ser reflexionado. Quería decirles esto porque apareció en este momento cuando tú, Magali, pones Celebration y acordándome de esta película que ahora es un hit, que todo el mundo se quedó conmovido con este padre tan joven, tan amoroso, y tan conmovido y tan golpeado por la pérdida de su hija, ¿no? Porque también hay ese padre, hay el padre que pierde a los hijos, ¿no? Entonces también ahí hay otra figura. ¿Cuál es esa figura? ¿Cuál es esa figura? ¿No? Y bueno, y volviendo a estas grandes películas con estas figuras supuestas de padre, me llama mucho la atención que el padrino, que es el jefe de familia, un jefe de familia que es capaz de matar a quien sea con tal de proteger a su familia, ¿cómo es posible que haya ese tipo de idealización de padre, protector y supremo padre, pero que también es alguien que destruye la ley, cuando es el padre el que ha construido la ley? ¿Qué pasa con esa cuestión del padre y la ley? Ese es un tema que a mí me gira y me gira mucho en mi mente en relación a lo que tú dices, David, del mundo líquido, ¿no? De las no fronteras, que tiene que ver con la ley, ¿no? Entonces, no sé, me parece que esos son como temas muy puntuales que sí nos preocupan porque no sabemos ni por dónde, ¿no? Y sí se están cambiando las cosas, etcétera. Y otra película favorita de Big Fish, Magali, que me encantó, porque en realidad es una película maravillosa, porque lo que es increíble es que a veces, para decir la verdad, hay que mentir. Las mentiras no son mentiras. La mentira, o la fantasía, en este caso de Big Fish, lo increíble es ese final de la película. Ese padre que parece que es un padre mentiroso, ¿no? Entonces, creo que también esa es una película que hay que verse porque ese es otro tipo de padre. Como tú dices, el padre Hermes, el que cuenta historias, el contador de historias. Entonces me parece que sí, que es muy importante y me encantaría que pudieran dar un ciclo, un seminario con las películas, porque me parece que cada modelo de padre nos pone a contemplar esos pedazos de los que está armado un padre, porque no hay un padre completamente de un estilo, sino pedazos de padre, porque también nos pueden hacer humanizar un poco más esa visión a veces muy rígida que tenemos de las figuras parentales. Y bueno, esperando que sigamos viéndonos, sé que vienen otros seminarios, yo estoy ya por adelantada, ya les dije, ya me subí al barco, si necesitan a alguien para remar, yo pongo el remo, y bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Mirta, la verdad que siempre interesantes tus reflexiones, tus aportes. A mí esa de Otra Ronda es una película que la vi 2 veces y wow, wow, wow. Y esta historia que tú cuentas no la sabía, no la sabía en relación al director.
Tú trajiste una metáfora en una de las sesiones que me pareció importante y yo creo que seguimos en este enredo de lo de la ley, las fronteras y las normas, porque tú estás poniendo el ejemplo del Padrino, por ejemplo, pero también en las narconovelas estas que también uno ve colombianas, pasó lo mismo con Pablo Escobar. Entonces hay ahí en la forma y en la manera en la que se presentan una idealización a lo que es, incluso hasta al pueblo que ayuda o a los barrios que ayuda de Medellín, aún sabiendo las personas lo que es Pablo Escobar, ¿no? Y bueno, ya en la vida real, las historias tan fuertes de cambios de apellidos, de nombres que han tenido los hijos biológicos de Pablo Escobar y bueno, como que la mancha y la sombra tan dura con la cual han tenido que arrastrar por ser hijos de quienes son, ¿no? Pero yo creo que seguimos intentando ver cómo desenredamos acá, cómo vemos acá este nudo, cuán fuerte está, porque es un intríngulis fuerte, fuerte del momento actual, tal cual como tú lo traes, el malestar en la cultura, y es un tema de patrones culturales, de los complejos culturales, que es uno de los temas que he estado conversando también con Magali, que hay que darle la vuelta porque me voy a quedar un poco en la síntesis. Tenemos estos retazos o estos pedazos de padre y yo creo que a lo mejor habría que ver si es posible o no hacer una reconstrucción o una construcción con eso y entender y comprender que la paternidad y las parentalidades tienen como la quimera, o sea, es como la quimera, o sea, tienen todas estas caras y tienen todas estas sombras y todas estas luces, ¿no? Mil gracias por tu participación y un gran abrazo. Gracias, un abrazo de vuelta. Bueno, yo creo que en algún momento tendríamos que hacer algún seminario sobre la ética, ¿sí? El etos griego, ¿no? Y estos elementos éticos, o sea, desde qué mirada estamos viendo al Padrino o otras películas, otras situaciones a las que nos tenemos que abocar, ¿ok? Porque bueno, hay ciertos cambios también, entonces yo creo que hay una nueva ética también que habría que es peligroso, ¿no? Es peligroso entrar en la comprensión de esto para dar una nueva visión, ¿no? Pero bueno, se nos confronta también el tema. Muchas gracias por tus palabras, por tus adquisiciones que tenemos de ti y nos seguimos viendo. Gracias, Magali. Gracias, Mirta. Tiene la palabra ahorita José Luis Ramírez y luego de él Luisa Carballo. Adelante, José Luis. Bueno, muchísimas gracias en este cierre maravilloso a Magali y a ti, David, porque voy a repetir y llover sobre mojado. Como ya han dicho la inmensa mayoría de las personas que han participado, realmente este ha sido un bálsamo, un regalo maravilloso y más bien cuál serie de Netflix, exacto, estaba esperando uno cada sábado el capítulo siguiente porque se vuelve una adicción, como ya dijo Susana, y comparto completamente. Quería hacer unas breves referencias. La primera, recuerdo una frase que decía: vivimos tiempos difíciles como muchos otros hombres en muchas otras épocas. Esto un poco para la referencia también que se mencionó, que a pesar de que cambian los tiempos, cambian las situaciones y las modalidades, en el fondo los problemas humanos se mantienen bastante similares, y de ahí que la psicología arquetipal junguiana continúe siendo tan válida. Recuerdo la primera vez que con Magali en la terapia ella me habló de Apolo y lo apolíneo y me pidió que leyera el capítulo correspondiente en el libro de Jean Shinoda Bolén de los dioses de cada hombre, y después de leer ese capítulo me parecía graciosísimo cómo los griegos hace 3000 años habían identificado con tanta claridad un arquetipo, en este caso muy cercano a mi forma de ser. Entonces, creo que por eso cada uno de estos elementos que ustedes han incluido dentro del tema parental, del complejo paterno y todo lo que hemos seguido a través de este taller ha sido tan enriquecedor. Segundo, un mea culpa, porque pues
después de escuchar la mayoría de las intervenciones, no solamente de Magali, la tuya, sino las personas participantes, casi todas y todos, psiquiatras o psicólogos clínicos que atienden pacientes, en mi caso, un abogado que nunca ejerció la profesión, dedicado a la docencia, la diplomacia y las relaciones internacionales, pues a veces me sentía como en el lugar equivocado, no porque no estuviera aprendiendo de todo, sino por algunas de las preguntas y comentarios que hacía, porque realmente obedecían más a una visión personal y a un criterio personal que a algo que ustedes trabajan en su día a día. Por eso fue tan enriquecedor escuchar cada uno de los conceptos y los criterios, no solo de los dos ponentes, sino de todas y todos los que participaron con sus comentarios, que fueron demasiado enriquecedores realmente. Y por último, quería decir a Magali y a David y a todo el grupo, pues que si el grupo Psicopompo lo que hace es tender ese puente y ser ese vínculo hacia nuestra sombra, nuestro inconsciente, a través de todos estos elementos que ustedes nos han venido ofreciendo y entregando, creo que en mi caso particular y por lo que escucho en la mayoría de las personas que están acá, han cumplido a cabalidad el objetivo. Por eso me siento psicopompo activo y completo. Además, como dijo alguien ya, adicto y adictivo. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias, David. En hebreo dicen Kol HaKavod. Mi querida Susi Guanish lo sabe muy bien. El Kol HaKavod es todo el honor. Ustedes lo merecen y todo el grupo por sus intervenciones. De verdad que yo también estoy subido en el tren y seguiremos de para adelante. Mucha suerte. Namaste gigante. Gracias, José Luis. Un gran abrazo para ti. Y gracias por tus palabras. Bueno, la cosa es de viaje. Este es de tren, Mirta es de barco. La cosa es que hay que echar para adelante, como decimos aquí en este país. Así es. Adelante, Luisa. Tienes la palabra. Gracias, David, y gracias al público, a todo el grupo, porque de verdad que las participaciones han sido excelentes. El seminario, mira, cubrió mis expectativas y fue mucho más allá, muchísimo más allá. Yo salgo de aquí preñada y no sé todavía qué es lo que voy a parir, pero de verdad que salgo enriquecida. Y porque ustedes van mucho más allá de lo intelectual. O sea, esto mueve, a mí me mueve muchísimo. O sea, me enriquece, me nutre, mueve toda mi emocionalidad. Y eso me nutre. Y me parece que el grupo es muy, muy especial, muy rico, muy participativo. Me encanta. Entonces, lo que les quería decir, como una síntesis, ¿no? Aunque me llevo demasiadas cosas, que, fíjate, el seminario que dio Magali del resentimiento, que creo que es uno de los seminarios más brillantes que ella ha dado, y lo que ustedes trajeron de la familia popular venezolana, me hace como que ver claramente, o muy claramente, o entender por qué somos, como pueblo, somos tan adictos a los caudillos, porque cuando el padre no ejerce la autoridad como la tiene que ejercer, ¿verdad? Se convierte en un tirano, en un déspota, donde se transgreden todos los valores. ¿Y qué es lo que pasa en lo que ustedes trajeron de la familia popular venezolana? O sea, ahí no hay una autoridad bien ejercida. Ahí lo que hay es un despotismo, un tiranismo, o sea, una autoridad mal ejercida como padres, ¿no? O sea, que la autoridad bien ejercida, la autoridad paterna bien ejercida, es casi que desconocida para el venezolano, o para la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, ahora entiendo y veo claramente por qué se eligió a un presidente como el que tuvimos y como el que tenemos, porque desconocemos lo que realmente es la autoridad paterna bien ejercida.
Y eso es una cosa que, como ustedes muy bien lo dijeron, eso se transmite de generación en generación, de generación en generación, y es difícil salir de esta dinámica. O sea, lo veo como que muy difícil. Seguimos, o sea, seguimos porque, aunque, perdón que estaba ahí leyendo el chat, aunque estemos presos o aunque estemos enredados, como decía Mirta, hay que buscar la forma de poder hacer un tejido distinto, Luisa. Nos toca. No, Además, claro, creo que es por un tema ético, ya que la tía trajo el tema ético también, ¿no? Tema sí. ético también. No, y ustedes están haciendo un excelente trabajo. O sea, de verdad que desde donde uno está, uno tiene que hacer lo que puede. Y lo que sabe, exacto, exacto. Y lo que sabe, exacto. Pero por lo menos poderlo ver claramente a mí me ayuda muchísimo. Ujú, ujú. Pues mira, Luisa, cuando ya estás hablando de elementos culturales, ¿no? En relación a los líderes y toda esta cuestión, pues sí, tengo el penoso deber de informarte que es muy difícil, que además eso no es nada nuevo. O sea, que tenemos siglos, siglos con esta dinámica. Entonces, siguiendo lo que dice David, tenemos que irla trabajando en lo personal y en la medida en que lo vamos integrando en la comprensión emocional, nuestra proyección es distinta. O sea que la cosa es de a uno, por lo menos, cuando estamos hablando de que tenemos que trabajar. ¿Okay? Así lo veo yo, veo más difícil la cosa colectiva, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Bueno, déjenme ver qué ponen acá. Por acá en el chat dice Patricia Luján, quiero darle las gracias a Magali y David, sé que queda corto el aprendizaje y lo que me ha movido las experiencias de este seminario es impactante. Espero seguir en movimiento y viajar con ustedes según lo que han planteado. Aunque el proceso de individuación es en solitario, es sabroso tener este grupo. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia Contreras también agradeciendo sus excelentes intervenciones. Me despido, me tengo que retirar esperándolo ver en una próxima vez. Perfecto, en honor al tiempo le vamos a dar la palabra para cerrar analizando Val y bueno, recordarles que nos veríamos en el mes de octubre. Creo que va a ser la segunda semana de octubre esta vez. Nos vamos a ver con cultura epimeteica, Epimeteo y el mito de Epimeteo, ¿no? Esto de la lentitud y la importancia de la lentitud en estos tiempos tan virales y tan acelerados. Adelante, Nelly, contigo cerramos. Bueno, yo lo que quiero es resaltar algo que me parece muy importante y es con respecto a Magali. Yo conozco a Magali hace 29 años y desde que hace 29 años que la conocí, he estado asistiendo a todo lo que he podido. Cuando no existían estas cosas online, pues viajaba a Caracas, me instalaba una semana, iba a los seminarios al mediodía, en la noche, bueno, toda la semana ahí instalada. Después, y cada vez que la podíamos traer a San Cristóbal, por supuesto. Y ahora que cuando se fue a Margarita, en un tiempo pudimos traerla a San Cristóbal, buenísimo. Y ahora todo esto online, buenísimo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar, porque me parece importante y agradecer, es que Magali es de una de las personas que todo el tiempo está produciendo, que todo el tiempo está reflexionando, que todo el tiempo nos está trayendo algo para que nosotros también pensemos y reflexionemos. Y quiero resaltarlo hoy y quiero agradecerlo, porque sabemos que no todos están en esto, pero Maga no descansa en ese aspecto. De verdad que siempre está trabajando y está pensando. Y ahora, bueno, ahora agregó aquí al sobrino querido y tenemos un plus con estas nuevas combinaciones, pero de verdad, Maga, gracias porque yo llevo 29 años aprendiendo de ti y me emociona mucho ver cómo tú nos dejas de reflexionar y de darnos siempre algo en que pensar. Bueno, sí, yo siento que la pareja con David es un arroz con leche
que siempre hay que ponerle una canelita encima. Yo también pues le agradezco a todos ustedes y a David por, bueno, por esta dupla que estamos haciendo. Me siento muy cómoda y lo que tú dices, pues, ¿no? La idea es que reflexionemos, la idea es que hagamos todo el tiempo proceso, bueno, porque es lo que nos va a dar la vida psíquica, pues, ¿no? Como nos dicen o nos han dicho algunos maestros, es el soul making, es hacer alma, hacer alma. Para eso estamos. ¿Qué diferencia hay entre una lombriz y yo? Creo, por lo que dicen los biólogos, que la lombriz no hace alma. En su momento. Bueno, mil gracias a todos, la verdad, muy enriquecedor el espacio, muy nutritivo, con toda la participación y bueno, con afectos también muy queridos, que gracias a la virtualidad nos podemos, como dicen los lacanianos, sumergir a través de Zoom y bueno, llegar a las profundidades que nos da la posibilidad de estos espacios, ¿no? Recuerden seguirnos por el Instagram, Grupo Psicopompo. Magali siempre a nivel de correo va a mandar las invitaciones, también por mi Instagram, David Sucre, B de Villalobos o de Venezuela, y ahí también se va a publicar todo, @David Sucre, B de Villalobos o de Venezuela, @Grupo Psicopompo en Instagram. Cuídense mucho, feliz fin de semana y gracias a todos por los aportes. Un abrazo.